Si el mundo está destinado a caer en la decadencia, ¿qué puede hacer el hombre superior? Resistirse a lo inevitable, huir como un cobarde, o aceptar el caos y aprender a dominarlo. Julius Evola no intentó salvar al mundo moderno, sino formar una élite de hombres inquebrantables, capaces de avanzar entre las ruinas de la civilización, sin ser consumidos por ellas. Evola no era un filósofo común. Se declaraba enemigo de la modernidad, de la democracia, de la moral burguesa y del ideal igualitario. Su pensamiento es radical, elitista y extremadamente selectivo. Para él, el mundo pertenece a quienes tienen la voluntad y la fuerza de imponerse sobre los demás. Ride the Tiger, o Cabalgar el Tigre, es su guía para sobrevivir en medio del colapso. Este no es un libro para redimir a la sociedad, ni ofrecer consuelo a los débiles. Es un manual de guerra para quienes no encajan en esta época, pero deben aprender a habitarla sin perder su esencia. Antes que nada, expondré con fidelidad la visión de Evola, su diagnóstico implacable sobre la modernidad y su estrategia para enfrentarla. Luego, ofreceré mi visión personal. Porque aunque su obra principal es poderosa, hay ideas que necesitan ser llevadas más allá. La idea central de Evola, que da título al libro, se puede resumir en su cita más conocida. Cuando un tigre te ataca, no puedes enfrentarlo con las manos vacías, porque te destrozará. Si intentas escapar, te alcanzará. La única opción es montarlo, aferrarte a su lomo y canalizar su furia para no ser destruido. Esta metáfora, aunque puede parecer exagerada, encierra una de las estrategias más inteligentes frente a la decadencia. Cabalgar el tigre implica aceptar que el mundo moderno es un desastre irrecuperable y, en vez de oponerse frontalmente a él, aprender a utilizar su caos como un medio de fortaleza. Es moverse dentro de la disolución sin dejarse arrastrar por ella. Es usar las fuerzas del sistema en su contra y prepararse para el momento de su colapso. Pero para comprender el peso de esta idea, primero hay que entender a Evola y el contexto en el que escribió. Nacido en 1898, fue mucho más que un pensador. Fue un místico, un guerrero, un aristócrata del espíritu que rechazó todas las ideologías de su tiempo. No creía en la democracia, despreciaba el capitalismo, consideraba el comunismo como la forma más baja de degradación y veía la modernidad como una decadencia que convertía a los hombres en seres débiles y sin propósito. Su visión no es apta para todos. Es selectiva, implacable y completamente incompatible con la mentalidad del hombre común. Para Evola, la historia no es una marcha hacia el progreso, sino un ciclo de ascenso y caída. Y la modernidad es, para él, la última fase, el punto más bajo, lo que en el hinduismo se conoce como el Kali Yuga, la era oscura, donde los valores superiores han sido destruidos y el ser humano ha sucumbido al materialismo y a la mediocridad. Vivimos, según él, entre ruinas. Los valores tradicionales han sido reemplazados por una cultura de debilidad y conformismo, y la única respuesta válida es una resistencia interior. Forjar una existencia inquebrantable, que no dependa de nada externo para afirmarse. Pero no hay retorno. No hay forma de restaurar el viejo orden, ni de revivir las tradiciones muertas. El mundo moderno está destinado al colapso. Y el camino del hombre superior es aprender a caminar dentro de la destrucción sin perderse en ella. Ahí entra su concepto de cabalgar el tigre. Evola no fue el único en señalar la decadencia de la modernidad. Nietzsche lo anticipó con su célebre Dios ha muerto. La civilización occidental, al perder sus pilares espirituales, quedó flotando en un vacío donde todo es posible, pero nada tiene sentido. Mientras Nietzsche veía el nihilismo como un síntoma, Evola lo toma como una oportunidad. El hombre diferenciado, dice, no se aferra a valores muertos, ni intenta salvar lo que ya no puede ser salvado. Permanece firme entre las ruinas. No busca sentido fuera de sí. Lo encuentra en su propio ser. Para Evola, la caída de la civilización no es una tragedia.
sino una prueba que separa a los fuertes de los débiles. En un mundo sin dioses, sin propósito, sin honor, solo los que pueden sostenerse a sí mismos sobreviven. Pero hay algo aún más profundo en su visión. El vacío existencial de la modernidad no es solo una crisis de valores, sino una crisis de identidad. La modernidad ha reducido al hombre a una simple criatura biológica, sin propósito. Ha roto su conexión con lo trascendental, con lo metafísico, con todo aquello que va más allá de lo inmediato y lo material. Y ese es el verdadero problema. El hombre moderno no solo ha perdido a sus dioses, también ha perdido la capacidad de buscar algo más grande que sí mismo. Evola no cree en la igualdad. Para él, no todos los hombres son iguales, ni están destinados al mismo fin. La mayoría son pasivos, dominados por sus impulsos y arrastrados por las tendencias de su tiempo. Pero existe un tipo de hombre que nunca se somete, nunca se adapta, nunca acepta la mediocridad como destino. A este hombre, Evola lo llama el hombre diferenciado. Este hombre no pertenece a esta época. No se mezcla con la decadencia, pero tampoco la enfrenta directamente. Se mantiene firme en su propio centro, mientras todo a su alrededor se desmorona. Este es el único tipo de hombre capaz de cabalgar el tigre. No busca salvar el mundo, porque comprende que no se puede salvar. Tampoco se deja arrastrar por la desesperación, porque su fuerza nace desde lo más profundo de su ser. No es un reaccionario que quiere regresar al pasado, sino alguien que avanza a través del caos. El hombre diferenciado es un aristócrata del espíritu, un ser que ha alcanzado un nivel de invulnerabilidad interna. Pero esto no significa aislamiento ni pasividad. Cabalgar el tigre no es simplemente resistir en silencio. Es moverse dentro del mundo moderno, sin ser tocado por él. No se trata de rechazar todo, sino de usar las herramientas del sistema en beneficio propio. No cae en ideologías ni dogmas, porque su única lealtad es hacia su propio eje interior. No se define por lo que rechaza, sino por lo que afirma. En un mundo sin valores, la autosuficiencia se convierte en la única forma legítima de existencia. Sin embargo, aquí no termina la propuesta de Evola. Lo que sigue es su estrategia específica para resistir y sobrevivir dentro del caos. Su método para permanecer invulnerable en un mundo que aplasta a los débiles. El mundo moderno no puede ser vencido con armas convencionales. No es un enemigo físico que se pueda derrotar con una revolución. Es una fuerza degenerativa, un coloso de decadencia, que no puede ser destruido, solo resistido, hasta que colapse por su propio peso. Evola comprendió esto con brutal claridad. No se puede luchar contra el océano, pero sí se puede navegar sus tormentas sin ser tragado por las olas. La resistencia tradicional ha fracasado. La política ya no es capaz de detener la decadencia. La moral ha sido vaciada de contenido, y las estructuras sociales están completamente corrompidas. Entonces, ¿qué hace el hombre diferenciado cuando todo a su alrededor se derrumba? Aprende a resistir sin pelear, y no en el sentido de una rendición cobarde, sino como una estrategia de dominio total a través del desapego, la indiferencia activa y el control de las fuerzas del caos. Es aquí donde Evola presenta su propuesta más concreta. ¿Cómo debe actuar el hombre superior en tiempos de decadencia? Evola no pretende formar guerreros revolucionarios ni políticos carismáticos. Su estrategia es más sutil, más psicológica y más peligrosa para el sistema que cualquier rebelión directa. El concepto clave es apoliteia, un término tomado del estoicismo y reinterpretado por Evola como una actitud de indiferencia activa frente al mundo moderno. Lo explica con claridad. El hombre diferenciado no lucha por la sociedad, no se rebela contra el sistema, ni busca su aprobación. Vive en su propio mundo, sin ataduras, sin compromisos, sin ilusiones. Esto no significa volverse un ermitaño o esconderse en una cueva. Es un estado mental de completa invulnerabilidad.
Un hombre con apoliteia no busca validación en la sociedad moderna. No se ve afectado por las crisis políticas, económicas o sociales. No tiene fe en la humanidad, ni espera ninguna salvación colectiva. No participa en las guerras ideológicas de los mediocres. En esencia, es un hombre blindado, capaz de moverse en cualquier entorno sin contaminarse con la degeneración del mundo. Pero hay más. Evola no propone simplemente resistir. También sugiere usar la decadencia a su favor. No es un purista que llama al rechazo absoluto de la modernidad. Sería absurdo desconectarse por completo de un mundo que, por más corrompido que esté, sigue siendo el único terreno disponible para actuar. Entonces, ¿cómo se utiliza el sistema sin ser devorado por él? Una de sus frases resume la clave. La inteligencia del hombre diferenciado está en saber utilizar las estructuras del mundo moderno sin identificarse con ellas. Ser un actor sobre el escenario, sin creerse parte de la obra. Se puede operar dentro del sistema sin entregarse a él. Se pueden usar la economía, la tecnología y los medios contemporáneos para fortalecer el dominio personal. Se puede acumular poder sin ser esclavo del materialismo o de las ideologías progresistas. Evola deja claro que el problema no es la modernidad como desarrollo técnico, sino la mentalidad esclava de quienes se arrodillan ante ella. La cultura moderna ha sido convertida en un arma de manipulación. El arte, que en otras épocas elevaba el espíritu, ha sido degradado hasta convertirse en una herramienta de embrutecimiento. Evola afirma que la música, el cine y la literatura contemporáneos no buscan inspirar ni revelar verdades, sino adormecer, idiotizar y hacer que las masas acepten su propia mediocridad. Y sentencia con contundencia: el arte ya no es un camino hacia lo sagrado, sino una distracción para mentes débiles. Un instrumento más, en la disolución de todo principio superior. Pero todavía hay algo más profundo: el uso de las drogas en la modernidad. Evola dedica una parte importante de su obra a analizar cómo las sustancias psicotrópicas han sido usadas en diferentes civilizaciones. En las culturas antiguas, eran herramientas sagradas que permitían acceder a dimensiones espirituales más elevadas. En cambio, en el mundo moderno, han sido trivializadas, transformadas en un escape vulgar para quienes no pueden soportar el vacío. Lo resume así: el hombre moderno usa las drogas para huir de sí mismo. El hombre diferenciado solo las usaría, si acaso, para profundizar en la conciencia y explorar dimensiones superiores de su propio ser. Este es un punto clave en su pensamiento. El problema no es la sustancia en sí, sino el uso degenerado que se le da en una cultura dominada por la evasión y la debilidad. Evola no era religioso en el sentido tradicional, pero sí otorgaba gran importancia a lo trascendente. Para él, la dimensión espiritual era indispensable en la vida del hombre diferenciado. Lo deja claro con una frase contundente: una civilización sin dioses está condenada a disolverse. No porque los dioses sean necesarios como figuras literales, sino porque sin ellos, el hombre pierde todo punto de referencia. El problema, señala, es que la espiritualidad moderna está vacía. El cristianismo ha sido domesticado, reducido a un moralismo blando, sin fuerza ni grandeza. Las nuevas formas de espiritualidad son versiones diluidas de antiguas doctrinas orientales, pero sin la estructura ni la disciplina que las hacía efectivas. Y el ateísmo, lejos de liberar al hombre, solo lo ha dejado sin dirección ni propósito. Entonces, ¿qué le queda al hombre diferenciado? Evola plantea una respuesta radical: no seguir ninguna religión institucional, pero tampoco entregarse al nihilismo. Desarrollar una conexión con lo trascendental, sin necesidad de dogmas ni iglesias. Usar la espiritualidad como una herramienta para fortalecer la disciplina interior y la voluntad de poder. El hombre diferenciado no reza, no se somete. Encarna el principio divino a través de su propia existencia. Y esta es una de las claves más importantes de cabalgar el tigre. No hay retorno a las religiones tradicionales, pero tampoco hay entrega al vacío.
Ébola no concibe el mundo moderno como un campo de batalla físico. No se trata de formar ejércitos, ni de empuñar armas. La verdadera guerra es interior, psicológica, filosófica, y la libra el hombre que se niega a ser deformado por la decadencia. Lo dice sin rodeos. El guerrero moderno no lucha contra enemigos visibles, sino contra el veneno de la disolución. Su combate es conservar su esencia en un entorno diseñado para destruirla. Y esta es la gran enseñanza de su obra. El hombre diferenciado no combate la modernidad con herramientas externas, la trasciende desde adentro, la utiliza. Pero aquí es donde aparece una crítica necesaria. Resistir no basta. Cabalgar el tigre, como estrategia, es poderosa, pero incompleta. Si todo se limita a una resistencia interna, ¿qué sucede con el dominio real? En este punto, su visión necesita ser ampliada. Ébola parece quedarse en un estoicismo elegante. Pero flotar sobre el caos no es suficiente. El verdadero poder reside en usar ese caos como un instrumento para conquistar. Su diagnóstico es certero. El mundo moderno ha colapsado. Los valores han sido pulverizados. Y la mayoría de los hombres no son más que esclavos inconscientes de su propia servidumbre. Pero hay un límite en su propuesta. La resistencia interior, aunque esencial, es solo una estrategia de supervivencia. Y la supervivencia, por sí sola, no alcanza. Cuando el caos se convierte en la norma, cuando las estructuras pierden legitimidad y la masa queda paralizada, quienes han cultivado su autonomía mental no solo tienen la capacidad de resistir, también pueden dirigir. Ébola no llegó hasta ahí. No basta con evitar la destrucción, hay que usar la tormenta como herramienta de dominio. Pero entonces, surge una pregunta clave. ¿Deben todos aspirar al poder? ¿Es el dominio un deber universal? La respuesta es no. No todos los hombres diferenciados tienen la misma misión. Algunos aprovecharán el caos como trampolín para ascender en la sombra, moviendo los hilos de la nueva realidad. Otros, simplemente, se apartarán del ruido, porque su camino no es el poder, sino la existencia pura, sin ataduras. Ambas son rutas válidas. Lo que no es opción es la sumisión. El colapso de la modernidad no deja una sola vía, sino varias formas de moverse dentro del caos, sin ser destruido por él. Y aquí propongo 3 caminos que amplían y superan la propuesta de Ébola. Primero está el estratega. Esta es la ruta del dominio. No significa tomar el poder de forma visible, porque el verdadero poder nunca se muestra. Se trata de comprender que cada crisis trae consigo una oportunidad. Cuando las personas están perdidas, buscan dirección. Cuando las estructuras fallan, se generan vacíos de poder. Y en medio de la desesperación, quien ofrece certeza se convierte en arquitecto del nuevo mundo. El estratega no se expone. No grita. No protesta. No malgasta energía en guerras inútiles. Observa. Espera. Y cuando aparece la grieta, la utiliza a su favor. En la guerra moderna, quien se deja ver, se vuelve vulnerable. Quien tiene el control, opera desde las sombras. Esta es una de esas estrategias que perfectamente encajarían en el estilo Maher Saud. Pero no todos los hombres diferenciados desean gobernar. Lo entiendo. Y este punto va también para quienes, en los comentarios, señalaban que debía existir otra posibilidad. Pues aquí está, la vía del lobo solitario. Hay quienes comprenden el colapso, perciben la decadencia y deciden alejarse por completo, no porque sean débiles, sino porque su naturaleza es distinta. El lobo solitario no se somete ni se involucra en luchas de poder. Se desconecta de la farsa y vive en total autonomía. Esto no es ignorancia. El lobo sabe lo que ocurre. Conoce las reglas del juego, pero elige no participar. No busca aprobación. No sigue líderes, ni pretende ser uno. No depende de nadie. No es víctima de la modernidad, pero tampoco su nuevo amo. Es simplemente un espectador que no necesita imponerse.
Aquí hay una diferencia importante con Ébola. Para él, la apoliteia era una forma de resistencia interna. El lobo solitario, en cambio, no resiste, simplemente se va. No por miedo, no por cobardía. Lo hace porque ya no necesita estar en el juego. Es una opción válida. No todos nacieron para conquistar. Algunos simplemente fueron hechos para existir en su propio universo, sin ser tocados, ni por la decadencia, ni por el deseo de dominar. Y aunque yo no considero esta ruta como la mejor opción, sí la reconozco como una fase válida. Vivir eternamente como un lobo solitario quizás no sea lo ideal, pero hay momentos donde es necesario apartarse. Y por eso, la respeto. El tercer camino es el que Ébola plantea, pero incompleto: resistir sin actuar. Muchos entienden el colapso, ven la degeneración, pero se limitan a una posición puramente defensiva. Este enfoque es peligroso, porque la resistencia por sí sola no conduce a ningún destino. Un hombre puede fortalecerse interiormente, pero si no hace nada más, se convierte en espectador de su propia fuerza en un mundo que no se transforma. Resistir es válido, pero si esa resistencia no tiene dirección, propósito, ni acción, se convierte en un simple aguante hasta el final. Y eso es lo que falta en el planteamiento de cabalgar el tigre, la última fase. Resistir es apenas el primer paso. Usar el caos a tu favor es el segundo. Pero ejercer dominio, construir algo a partir del vacío, es la fase final. Ébola se detuvo en la resistencia, en la fortaleza interna, en la invulnerabilidad psicológica. Pero después de resistir, ¿qué sigue? El poder no pertenece a los que simplemente sobreviven, sino a quienes saben qué hacer con los escombros que deja la crisis. Porque cuando un sistema colapsa, cuando las ideologías se derrumban y la moral antigua se desintegra, siempre emerge un nuevo orden. Y ese nuevo orden no lo crean los que solo observaron la decadencia. Lo construyen aquellos que entendieron el colapso como una oportunidad para edificar algo distinto. Y aquí, para terminar, te comparto una serie de principios que marcan la diferencia entre quienes simplemente sobreviven y quienes aprenden a mover el mundo en su dirección. El caos no es un enemigo, es un catalizador. No se combate el colapso, se utiliza. No se trata de intentar salvar lo que ya está muerto. Se deja caer todo, y luego se reconstruye de manera que juegue a tu favor. La visibilidad es una debilidad. El poder verdadero nunca se exhibe. Quien se expone, se vuelve frágil. Quien controla el sistema, lo hace sin que el sistema siquiera lo note. Las masas buscan liderazgo en tiempos de crisis. Cuando todo está en orden, las personas siguen reglas. Pero cuando reina el caos, buscan figuras firmes que puedan guiarlas. Quien entienda este principio, tiene la oportunidad de posicionarse como el arquitecto del nuevo orden. El poder no desaparece, solo cambia de manos. Cuando un imperio cae, otro lo reemplaza. Y esto no solo se aplica a escalas globales. También ocurre en lo personal, en lo local, en lo cotidiano. Cuando una ideología muere, surge otra. Cuando una estructura se derrumba, alguien la reconstruye. Siempre hay alguien detrás de cada transformación, ya sea pequeña o monumental. Un arquitecto del colapso que supo leer el momento, que supo cuándo moverse y cuándo esperar. Ébola comprendió la decadencia del mundo moderno, entendió la importancia de la resistencia interior, pero no dio el paso final: transformar esa resistencia en una estrategia de dominio. Porque resistir no es suficiente. Resistir es solo la base. Lo que importa es lo que haces con esa base. Quienes deseen el poder deben aprender a leer el caos como una oportunidad y moverse con precisión. Quienes no lo deseen pueden retirarse del ruido y vivir bajo sus propias normas. Ambas opciones son legítimas. Lo único que no se puede permitir es la sumisión. La caída de la civilización, tal como la conocemos, no es el fin. Es un reajuste. Y cuando todo se reordene, habrá dos tipos de personas: los que sufrieron el caos y los que lo usaron a su favor.
Julius Evola fue una figura fascinante. Por eso decidí dedicarle este video. Su obra tiene una fuerza brutal, una claridad que sacude. Pero en el fondo, no dejó de ser un estoico que, al reinterpretar esa filosofía, dio un paso más. Aunque en mi opinión, nunca terminó de subir la escalera completa.